Todo comenzó como una noche cualquiera. Llevaba un cargamento de maquinaria agrícola desde Sonora hasta un pequeño pueblo en Durango. La ruta me obligaba a atravesar un tramo infame, conocido entre los camioneros como el Camino del Diablo, no por historias de fantasmas, sino por lo peligroso de sus curvas, la falta de iluminación y las leyendas de asaltos nocturnos. Pero como muchos de mis colegas, aprendí que esas historias suelen ser solo eso, cuentos para espantar a los novatos. Eran poco más de las 9 de la noche cuando dejé atrás el último poblado. La carretera era un hilo negro que se extendía bajo un cielo sin luna. Las estrellas apenas se asomaban entre las nubes. Había sintonizado un programa de radio local para romper el silencio, pero la señal se perdió poco después de entrar a la sierra. No me importó. El ruido del motor era compañía suficiente. Además, sabía que entre más rápido avanzara, menos tendría que preocuparme por los rumores de ladrones. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió al pasar por un tramo particularmente aislado, rodeado de pinos altos que parecían oscurecer aún más la noche. A mi izquierda, algo salió de entre los árboles y cruzó frente al camión. Frené de golpe. El chirrido de las llantas resonó en el aire mientras el remolque se sacudía. Era un coyote, uno grande, casi del tamaño de un perro pastor, con un pelaje grisáceo que brillaba bajo las luces del camión. No era raro ver animales cruzando la carretera, pero este no corrió como suelen hacer los coyotes. Se quedó ahí, en el centro del camino, mirándome fijamente. Sus ojos, de un amarillo profundo, parecían clavarse en mí. «¡Ándale, quítate!», gruñí, golpeando el volante con la palma de la mano. El coyote no se movió. Algo en su mirada me hizo sentir incómodo, como si me estuviera desafiando. Tomé la bocina y la presioné. El sonido profundo resonó por el valle, pero el animal seguía sin inmutarse. De repente, hizo algo que me dejó helado. Se levantó en 2 patas. No era posible. Me froté los ojos, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero ahí estaba, de pie, como si fuera una persona. Su cuerpo comenzó a cambiar frente a mis ojos. Sus extremidades se alargaron, sus garras se retrajeron y su pelaje empezó a desaparecer, dejando a la vista una piel pálida y arrugada. Lo que había sido un coyote ahora tenía una forma humanoide, aunque su rostro conservaba algo de aquel animal que había visto segundos antes. El miedo me paralizó. Solo podía observar mientras aquella cosa se tambaleaba hacia mí, moviéndose de manera antinatural, como si apenas aprendiera a usar su nuevo cuerpo. En ese momento, algo en mi cabeza gritó que tenía que salir de ahí. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador. El motor rugió mientras el camión avanzaba directamente hacia aquella cosa. Sentí un golpe seco cuando pasé sobre algo, pero no me detuve. Ni siquiera miré por el retrovisor. Seguí manejando con las manos, sudando y el corazón a 1000 por hora. El camino parecía interminable. Por un momento pensé en detenerme en la próxima gasolinera para llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? Vi a un coyote convertirse en persona. No es algo que alguien vaya a creer fácilmente. Así que decidí seguir adelante, pensando que tal vez había sido un mal sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero la calma no duró mucho. A unos kilómetros de distancia noté algo en los espejos laterales. Había movimiento, como si alguien o algo estuviera corriendo detrás del camión. Miré de nuevo y ahí estaba. Esa figura, esa cosa, seguía persiguiéndome. Ya no parecía un coyote, pero tampoco era completamente humano. Se movía a una velocidad impresionante, manteniéndose a la par del camión. Sus ojos brillaban en la oscuridad como 2 brasas. «¡No puede ser!», murmuré apretando el volante con fuerza. Intenté acelerar, pero el camino sinuoso no me lo permitió. Una curva cerrada apareció de repente, obligándome a reducir la velocidad. En ese instante, la criatura aprovechó para saltar sobre el remolque. Lo escuché claramente, un golpe metálico.
seguido de un ruido de garras rascando la superficie. «¡Maldita sea!», exclamé, buscando algo con lo que defenderme. Recordé que llevaba un tubo de acero en la cabina, junto al asiento. Lo tomé y frené de golpe, esperando que el cambio de velocidad lo hiciera caer. Silencio. Por unos segundos todo quedó en calma. El motor ronroneaba, el viento soplaba débilmente entre los árboles y no había señales de aquella cosa. Pero justo cuando pensé que había terminado, algo golpeó la ventanilla del lado del copiloto. Giré la cabeza y ahí estaba, mirándome desde el otro lado del cristal con esos ojos imposibles. No sé de dónde saqué el valor, pero abrí la puerta y bajé del camión con el tubo en la mano. El frío de la sierra se metió en mis huesos mientras avanzaba hacia la parte trasera, donde escuchaba el rasguño constante sobre el metal. «¡Lárgate!», grité, levantando el tubo. La figura bajó del remolque con una agilidad antinatural. Ahora, bajo la tenue luz de las estrellas, pude ver su rostro con más claridad. Era una mezcla grotesca de humano y animal. Sus dientes eran demasiado largos, su nariz aún tenía la forma de un hocico y sus brazos eran delgados pero fuertes, terminando en manos con garras afiladas. La criatura emitió un sonido gutural, una especie de gruñido que me heló la sangre, pero no retrocedí. No podía dejar que me viera débil. Di un paso adelante, levantando el tubo como si fuera un bate. La cosa se detuvo, como si estuviera evaluando si valía la pena atacarme. Entonces, algo extraño ocurrió. Desde los árboles a mi alrededor, empezaron a aparecer más coyotes. Primero fueron 2, luego 4, y al final conté al menos 10. Me rodearon en silencio, sus ojos brillando con la misma intensidad que los de la criatura. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si el bosque entero estuviera observándome. De repente, la criatura se giró y desapareció entre los árboles, seguida por los coyotes. No me atreví a moverme hasta que estuve seguro de que todo estaba en calma. Regresé al camión, con el tubo aún en la mano, y subí de un salto. Arranqué el motor y conduje sin detenerme hasta que amaneció. Llegué a mi destino al mediodía, agotado pero agradecido de estar vivo. Nunca hablé de lo que vi esa noche, ni siquiera con otros camioneros, pero cada vez que paso por la sierra de Chihuahua, no puedo evitar sentir que algo me está observando desde las sombras. Tal vez eran coyotes normales, tal vez fue un sueño, o tal vez, solo tal vez, hay cosas en este mundo que no estamos destinados a entender. Había salido temprano de Gómez Palacio. El cargamento era madera para una constructora en la costa, y aunque el viaje no era tan largo, preferí tomarlo con calma porque la ruta podía ser traicionera. Los tráilers como el mío no se llevan bien con tantas curvas y pendientes. Me gustaba manejar de noche, había menos tráfico y, en teoría, menos riesgos. Además, disfrutaba de esa tranquilidad que se siente cuando la carretera es solo tuya, sin más compañía que las luces del tablero y la música que salía del estéreo. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Desde que arranqué sentía una incomodidad que no lograba quitarme. Era como si una sombra invisible se hubiese metido conmigo en la cabina. Traté de ignorarlo, pensando que era cansancio. Cargué con un café bien cargado, un par de lonches que mi esposa me había preparado, y encendí el radio para escuchar un programa de música norteña que siempre me acompañaba. Todo iba bien hasta que llegué al tramo conocido como el Espinazo del Diablo. Es una carretera que, con solo escuchar el nombre, impone respeto. Curvas cerradas, precipicios profundos y una neblina que aparece de la nada son cosa común ahí. No es para cualquiera, pero yo ya había pasado por ahí tantas veces que me sabía cada vuelta de memoria. Fue en una de esas curvas donde lo vi. Un bulto negro, tirado a mitad del camino. Al principio pensé que era un animal muerto. No sería la primera vez que algún perro o incluso una vaca apareciera en la carretera. Reduje la velocidad.
pensando en rodearlo, pero al acercarme me di cuenta de que no era un animal, era algo más grande. Tenía una forma indefinida, como si alguien hubiese envuelto un montón de cosas en una manta negra. ¿Qué diablos?, murmuré, sintiendo cómo un escalofrío me recorría la espalda. Moví el volante hacia la derecha para esquivarlo, pero entonces pasó algo extraño. El bulto pareció moverse, como si algo dentro estuviera tratando de salir. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible, pero suficiente para ponerme los pelos de punta. No tuve tiempo de reaccionar. La rueda delantera derecha pasó sobre el bulto y sentí un golpe seco que sacudió toda la cabina. Mi primer pensamiento fue que había atropellado a alguien. «No puede ser», grité, frenando de golpe. El tráiler se detuvo con un rechinido que resonó entre las montañas. Apagué el motor y bajé con una linterna en la mano, mi corazón latiendo a 1000 por hora. La carretera estaba desierta. No había más luces que las de mi camión y el aire frío de la sierra me caló hasta los huesos. Caminé hacia la parte trasera buscando el bulto, pero no había nada. El pavimento estaba limpio, como si nunca hubiese habido nada ahí. Ni siquiera había marcas de sangre o algún rastro de lo que fuese que había pasado. Me quedé parado ahí un momento, escuchando el silencio. El único sonido era el de mi respiración, entrecortada por el frío y los nervios. Tal vez solo fue mi imaginación, pensé, aunque no estaba convencido. Subí de nuevo a la cabina, encendí el motor y seguí adelante, pero el malestar no se me quitaba. Sentía como si algo me estuviera observando, algo que no podía ver. A unos 20 kilómetros de ahí, decidí detenerme en un mirador para calmarme un poco. Bajé y me encendí un cigarro, mirando hacia el valle iluminado por la luz de la luna. La neblina empezaba a cubrir el camino detrás de mí, dándole al paisaje un aire surrealista. No era nada, hombre, me dije en voz alta tratando de convencerme, solo el cansancio. Justo cuando iba a tirar la colilla al suelo escuché un ruido. Fue un golpe sordo, como si algo pesado hubiese caído sobre el techo del tráiler. Mi sangre se congeló. Miré hacia arriba, pero no vi nada. Encendí la linterna y di un par de pasos hacia atrás para tener una mejor vista. No había nada sobre el tráiler, ni ramas, ni piedras, ni animales. Sin embargo, cuando volví a mirar hacia la cabina, noté algo que antes no estaba ahí. En la ventana del copiloto había una marca. Parecía una mano, pero era demasiado grande para ser humana. Tenía dedos largos y delgados, y la forma de la palma era alargada, como si perteneciera a una criatura que no debería existir. Subí de un salto al camión y cerré las puertas con seguro. Sentí que el aire dentro de la cabina se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Arranqué el motor y pisé el acelerador, decidido a salir de ahí lo más rápido posible. La carretera se volvió más estrecha y las curvas más pronunciadas. La neblina ahora era tan densa que apenas podía ver a unos metros frente a mí. Encendí las luces altas, pero no ayudó mucho. El maldito bulto no se iba de mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese movimiento extraño, esa manera en la que parecía estar vivo. Entonces lo vi de nuevo. Estaba ahí, en medio del camino, exactamente igual que antes. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo era posible? Lo había dejado atrás kilómetros atrás y ahora estaba frente a mí otra vez, como si me estuviera esperando. Esta vez no intenté esquivarlo. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el tráiler se detuvo a unos metros del bulto. Apagué las luces y me quedé sentado, respirando con dificultad. Podía sentir el sudor frío corriendo por mi frente. Sabía que no debía bajar, pero algo más fuerte que el miedo me empujaba a hacerlo. Tomé la linterna y abrí la puerta. Cada paso que daba hacia el bulto se sentía como una eternidad. Cuando estuve lo suficientemente cerca, apunté con la luz. Lo que vi me dejó paralizado. El bulto se abrió. No sé cómo explicarlo.
Era como si una fuerza invisible hubiese desdoblado la manta negra, revelando algo que no tenía forma, pero al mismo tiempo lo tenía todo. Era oscuro pero brillaba, estaba quieto pero se movía. Y de repente algo salió de ahí. No sé qué era, pero sé que no era de este mundo. Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran empujado con fuerza. Caí de espaldas, dejando caer la linterna. La luz se apagó y me quedé a oscuras, escuchando un sonido que no era de este mundo. Era un crujido, un lamento y algo más, algo que no puedo describir. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me levantara y corriera de vuelta al camión. Subí de un salto, cerré las puertas y arranqué el motor. Conduje sin mirar atrás, sin importarme las curvas ni la velocidad. Solo quería alejarme de ahí. Cuando finalmente llegué al primer pueblo, me detuve en una gasolinera. El despachador me miró con curiosidad mientras llenaba el tanque. ¿Todo bien, compadre?, me preguntó. Sí, solo cansado, mentí. Al día siguiente, cuando descargué la madera, revisé la cabina con más calma. En la parte trasera del asiento del copiloto encontré algo que me hizo temblar. Era una marca igual a la que había visto en la ventana. Una mano enorme, como si algo hubiese estado sentado ahí todo el tiempo. Desde entonces no he vuelto a pasar por esa carretera de noche. Y aunque trato de no pensar en lo que pasó, hay noches en las que despierto sobresaltado, con la sensación de que algo oscuro está acechándome desde las sombras. Siempre pensé que mi trabajo me daba libertad. Ser trailero en México es un oficio duro, pero me daba lo que necesitaba: kilómetros de carretera, tiempo para pensar y un buen sueldo para mantener a mi familia. Mi ruta habitual era del norte al centro del país y conocía cada curva de las carreteras que cruzan Zacatecas y San Luis Potosí. Pero aquella noche, en algún punto olvidado entre Villa de Ramos y Charcas, aprendí que la carretera no siempre es solo asfalto y paisajes desérticos. Había salido temprano desde Monterrey con un cargamento de maquinaria. El cliente en Querétaro no aceptaba demoras y yo planeaba detenerme a descansar en un paradero conocido en San Luis Potosí. Todo parecía normal. La banda del motor rugía con fuerza. La radio zumbaba suavemente con canciones viejas y el café que me tomé en la última gasolinera me mantenía alerta. Pero después de 5 horas de conducción, la monotonía del camino comenzó a hacerse sentir. A eso de las 9, el cielo se cubrió de nubes. No llovía, pero el aire olía a tierra mojada, como si la tormenta estuviera rondando. Los faros del tráiler iluminaban un camino vacío, sin un alma a la vista. En esos momentos, uno siente la inmensidad de las carreteras mexicanas, lo pequeñas que son las luces de tu camión ante la oscuridad. Y justo cuando creí que la noche sería tranquila, lo vi. Era una figura solitaria, caminando por la orilla de la carretera. Me llamó la atención porque no llevaba lámpara ni chaleco reflectante y con la negrura del camino era un milagro que no lo hubiera atropellado. Frené y pasé junto a él, pero en cuanto mi tráiler lo rebasó, algo me hizo mirar por el retrovisor. Era un hombre delgado, vestido con ropa que parecía demasiado grande para él. No levantaba la mano para pedir un aventón ni daba señales de urgencia. Simplemente caminaba despacio, como si supiera exactamente a dónde iba. Había aprendido a no involucrarme en problemas ajenos, pero algo en su figura me inquietaba. Tal vez era su calma, o el hecho de que se movía con una extraña torpeza, casi como si tuviera el cuerpo descompuesto. Contra mi instinto, bajé la velocidad, activé las intermitentes y retrocedí unos metros hasta quedar a su lado. Bajé la ventana del copiloto y le hablé. ¿Todo bien, amigo? ¿Necesitas ayuda? El hombre se detuvo y giró la cabeza hacia mí. Fue entonces cuando lo vi bien por primera vez. Su cara parecía normal a la distancia, pero al acercarse noté que su piel era como de cuero viejo, con cicatrices profundas que le cruzaban las mejillas. Y lo más extraño,
Sus ojos eran de un amarillo enfermizo que reflejaban la luz de los faros como si fueran los de un animal. «Ayúdame», dijo con voz ronca, demasiado ronca para alguien tan flaco. No sé por qué lo hice, pero en lugar de ofrecerle un lugar en la cabina, abrí la puerta y bajé del tráiler. Algo en su tono me erizó la piel, pero quise convencerme de que solo era un hombre perdido. «¿Qué te pasó? ¿Te dejaron tirado?». Él no respondió, solo levantó la mano señalando hacia un lado del camino donde no había nada más que monte y oscuridad. Sentí un vacío en el estómago cuando vi que sus dedos estaban cubiertos de algo oscuro y pegajoso. «¿Está alguien más allá?», pregunté. Él no contestó. Dio un paso hacia mí y el movimiento dejó ver algo en su otra mano. Era una roca del tamaño de un puño, cubierta del mismo líquido oscuro. «Amigo, tranquilo», dije mientras retrocedía, pero no me escuchó. Levantó la roca como si fuera a lanzarla, y fue entonces cuando su rostro cambió. Sus facciones parecieron torcerse de una forma imposible, y una especie de gruñido bajo salió de su garganta. No esperé más. Me giré y corrí hacia la cabina del tráiler, pero antes de llegar sentí el golpe seco de la roca contra la parte trasera del vehículo. Subí de un salto, cerré la puerta y pisé el acelerador. El tráiler rugió al ponerse en marcha, pero en el retrovisor vi algo que me dejó helado. El hombre no me seguía corriendo como uno esperaría. Simplemente estaba ahí, de pie en la carretera, viéndome alejarme con esos malditos ojos amarillos que brillaban como faroles. Cuando estuve seguro de que había puesto suficiente distancia entre nosotros, bajé la velocidad y respiré profundo. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el volante. Decidí detenerme en el próximo pueblo. No podía quitarme la imagen de su rostro de la mente, pero lo que más me preocupaba era el ruido que había hecho la roca al golpear mi tráiler. Aparqué junto a una gasolinera desierta en Charcas y me bajé para inspeccionar los daños. La piedra había dejado una abolladura en la parte trasera del remolque, pero lo más extraño era lo que había alrededor del impacto. El metal no solo estaba abollado, estaba oxidado, como si hubieran pasado años desde el golpe. Pasé los dedos por el borde del óxido y una parte del metal se desmoronó al contacto. «¿Qué demonios?», murmuré, incapaz de creer lo que veía. Intenté convencerme de que el óxido ya estaba ahí, que no tenía nada que ver con el hombre de los ojos amarillos. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Subí al tráiler y continué mi camino, decidido a no detenerme hasta llegar a Querétaro. Mientras manejaba, noté que la radio había dejado de funcionar. Solo se escuchaba un zumbido, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Decidí apagarla y concentrarme en la carretera, pero cuanto más avanzaba, más sentía que algo no estaba bien. Pasaron unos 20 minutos cuando lo vi de nuevo. Era el mismo hombre, parado al costado del camino, con la misma roca en la mano. «¡No puede ser!», grité pisando el acelerador. Mi tráiler rugió y esta vez no miré atrás. No sabía cómo podía haberse adelantado, pero no iba a detenerme para averiguarlo. Sin embargo, el miedo no me abandonó. Sentía su presencia, como si me estuviera siguiendo de alguna forma imposible. Cuando finalmente llegué a la ciudad, el cielo comenzaba a clarear. Estacioné el tráiler en un área segura y decidí revisar de nuevo el remolque. Esta vez el óxido había avanzado más. Ahora cubría gran parte de la esquina trasera y el metal parecía deshacerse poco a poco. Entré a un restaurante para calmarme con un café, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. No podía sacarme de la cabeza esos ojos amarillos y la forma en que me miraba, como si quisiera algo de mí. Esa noche, después de entregar el cargamento, decidí quedarme en un hotel para descansar. Dormí mal, con pesadillas en las que el hombre de los ojos amarillos me perseguía por un desierto infinito. Al despertar, decidí no volver a tomar esa carretera. Sin embargo, la vida de un trailero
no siempre permite elegir rutas. Un mes después, me asignaron un nuevo cargamento, esta vez rumbo a Zacatecas. El miedo me invadió al saber que tendría que cruzar el mismo tramo donde lo había visto. Intenté cambiar la ruta, pero la empresa no lo permitió. Salí al amanecer con la esperanza de cruzar ese maldito lugar antes de que oscureciera. Pero a medida que me acercaba, el aire se volvió más pesado y un presentimiento oscuro se apoderó de mí. Fue en el mismo tramo donde lo vi por última vez. Esta vez no estaba parado junto al camino. Estaba en el centro, bloqueando el paso, con los brazos extendidos como si me estuviera esperando. Frené de golpe, el corazón latiéndome con fuerza. Por un instante pensé en dar la vuelta y buscar otra carretera, pero sabía que no podía. «Déjame en paz», grité desde la cabina, pero él no se movió. Encendí las luces altas y pisé el acelerador, dispuesto a pasar por encima si era necesario. Pero cuando el tráiler se acercó, su figura desapareció. No paré hasta llegar a mi destino, pero esa fue la última vez que lo vi. Sin embargo, cada vez que reviso el remolque, el óxido sigue avanzando, como si algo de él se hubiera quedado conmigo. La historia que voy a contar ocurrió hace varios años, en un tramo solitario de la Sierra Madre Occidental, cerca de la carretera que conecta Durango con Mazatlán. No sé si es la altura, el silencio o la niebla que siempre ronda esas curvas, pero ese lugar tiene una vibra pesada, como si algo antiguo lo habitara, y aunque suelo ser escéptico, después de lo que me pasó, aprendí a respetar esas energías. Era una noche fría de octubre. Venía cargando aguacates. Mi destino era un mercado en Mazatlán. Había salido de Durango al anochecer, confiado en que llegaría a tiempo al amanecer. A pesar de la peligrosidad de la carretera, estaba acostumbrado a esa ruta. Había hecho ese recorrido tantas veces que podía anticipar cada curva con los ojos cerrados. Pero esa noche, algo era diferente. Todo comenzó cuando vi al perro por primera vez. El reloj del camión marcaba que llevaba manejando unas 5 horas seguidas. Había pasado ya el Espinazo del Diablo, un tramo lleno de curvas cerradas donde más de un compañero ha perdido la vida. Estaba a punto de entrar a una recta larga, rodeada de pinos que parecían sombras gigantescas, cuando algo se atravesó en la carretera. Era un perro negro. Frené de golpe, casi perdiendo el control del tráiler. El animal estaba quieto, plantado en medio de la carretera como si me estuviera esperando. No parecía un perro callejero cualquiera. Su pelaje brillaba bajo la luz de los faros y sus ojos no eran normales, eran ojos humanos. Me observaban con una intensidad que me heló la sangre. «¿Qué demonios haces aquí?», murmuré para mí mismo. Tocar el claxon no sirvió de nada. El perro no se movió. Después de unos segundos que se sintieron eternos, se giró lentamente y se perdió entre los árboles. Aceleré, intentando sacudirme la imagen de la cabeza. «Es solo un perro», me repetí. Pero conforme avanzaba, no podía dejar de pensar en esos ojos. Alrededor de media hora después, lo volví a ver. Esta vez, estaba sentado en la orilla de la carretera, como si me estuviera esperando. «Esto ya no es normal», dije en voz alta, como si mi propia voz pudiera calmarme. Cuando pasé junto a él, sentí algo extraño, como si el aire dentro del camión se enfriara de repente. No lo podía explicar, pero una sensación de incomodidad me recorrió de pies a cabeza. Miré por el retrovisor y el perro seguía ahí, inmóvil, sus ojos fijos en mí. Intenté distraerme con la música, pero mis pensamientos no dejaban de girar en torno a ese maldito animal. Pensé en detenerme en el siguiente paradero para tomar un café y despejarme un poco, pero el tramo era demasiado solitario y no había señal de vida en kilómetros. No tuve más opción que seguir adelante. Casi a la medianoche, el cansancio empezó a pesarme.
Decidí estacionarme un momento en un pequeño desvío donde los camioneros suelen parar a descansar. Apagué el motor y me incliné hacia atrás, cerrando los ojos por un instante. Fue entonces cuando escuché un ruido extraño, como si algo arañara la puerta del copiloto. Mi corazón se aceleró. Giré lentamente la cabeza, esperando no encontrar nada, pero ahí estaba el perro, sentado en el asiento del copiloto. No había abierto la puerta, simplemente estaba ahí, mirándome con esos ojos que no eran suyos. «¿Qué haces aquí?», grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí. El perro no hizo ningún movimiento, ni siquiera parpadeó, solo me miraba. Salí del camión de un salto, olvidándome del frío de la sierra. Desde afuera, revisé la cabina con una linterna, pero no había nada. El asiento del copiloto estaba vacío. Volví al volante con las manos temblando. No quería aceptar lo que acababa de pasar, pero sabía que algo estaba mal, muy mal. Encendí el camión y seguí manejando, decidido a no parar hasta llegar a Mazatlán. La carretera comenzó a llenarse de niebla, una espesa y blanca que parecía tragarse la luz de los faros. Apenas podía ver unos metros delante de mí, pero no tenía otra opción más que avanzar lentamente. Fue entonces cuando vi al perro de nuevo, esta vez parado en medio de la carretera, pero algo era diferente. Su cuerpo parecía más grande, desproporcionado, y sus ojos ahora eran más humanos que nunca, llenos de un odio que no podía comprender. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero no fue suficiente. Sentí el golpe seco del camión contra algo y el vehículo se detuvo de golpe. Me quedé en silencio, tratando de entender lo que acababa de pasar. Abrí la puerta y bajé, linterna en mano. Caminé hacia el frente del camión, esperando encontrar al perro, o al menos su cuerpo. Pero no había nada, ni rastros de sangre, ni pelo, ni siquiera marcas en la carretera. Volví al camión, pero antes de subir sentí que algo me observaba. Giré la cabeza y lo vi. El perro estaba parado a unos metros de distancia, en la orilla del camino, sus ojos brillando en la oscuridad. «No eres real», dije en voz alta, aunque en el fondo sabía que no era verdad. El resto del trayecto fue un infierno. No importaba cuánto acelerara, el perro siempre estaba ahí, ya fuera en la orilla de la carretera o en los espejos retrovisores, mirándome fijamente. En un momento incluso sentí que estaba dentro del camión, detrás de mí, respirando con dificultad. Pero cada vez que volteaba, no había nada. Llegué a Mazatlán al amanecer, completamente exhausto. Entregué la carga sin decir una palabra y me estacioné en una fonda para intentar descansar. Pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía al perro, con sus malditos ojos humanos. Desde entonces, evito esa carretera a toda costa. No sé qué era ese animal, ni qué quería de mí, pero lo que sí sé es que algo murió dentro de mí esa noche. Ahora, cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar mirar por los retrovisores, esperando no volver a ver esos ojos que me persiguen hasta el día de hoy. Algunas cosas en la vida no tienen explicación, y en las carreteras de México a veces te encuentras con cosas que es mejor no tratar de entender. Aquella noche salí del estado de Zacatecas cargando toneladas de mineral hacia una empresa en el norte. Todo empezó como cualquier otro viaje. Revisé mi camión, ajusté los espejos, llené el tanque y metí un par de burritos envueltos en papel aluminio en la hielera. Era una rutina que podría hacer con los ojos cerrados y, a decir verdad, lo hacía para no pensar demasiado en los kilómetros interminables que tenía por delante. El tramo de la carretera federal 40 que cruza entre Zacatecas y Durango siempre me pareció un poco lúgubre. Son tierras áridas, con cerros oscuros que parecen vigilarte desde la distancia. Hay pocas luces en el camino y las gasolineras son como oasis en un desierto, escasas y mal iluminadas.
Esa noche la luna apenas iluminaba el paisaje y el cielo estaba tan negro que parecía que alguien lo había cubierto con un manto de terciopelo. Eran alrededor de las 10 cuando pasé por el último pueblo antes de entrar a un tramo más desolado. La gente del lugar le llamaba la Curva de la Muerte, aunque para mí era solo un apodo más de los tantos que les ponen a las carreteras peligrosas. Había rumores de accidentes fatales, de camiones que desaparecían, pero nunca le presté atención. Uno no tiene tiempo para historias cuando se trata de cumplir con los plazos de entrega. Avanzaba tranquilamente, con la música de Pedro Infante sonando bajo en la cabina, cuando algo llamó mi atención. A lo lejos, sobre la línea del horizonte, me pareció ver una figura. Frené un poco para enfocar la vista, pensando que podría ser algún animal cruzando la carretera, pero al acercarme noté que era una persona. Era un hombre delgado, vestido con ropa desgastada y un sombrero de palma que parecía haber visto días mejores. Estaba de pie en medio del camino, como si no le importara que mi camión se acercara. Toqué el claxon, esperando que se quitara, pero no se movió. A menos de 20 metros metí el freno de emergencia y el camión chirrió con fuerza. Cuando finalmente me detuve, el hombre ya no estaba. ¿Qué carajos?, dije en voz baja, intentando calmar mi respiración. Bajé del camión con la linterna en la mano, buscando alguna señal de la figura, pero no había nada, solo el sonido del viento moviendo los arbustos. La carretera estaba vacía. Subí de nuevo a la cabina, encendí el motor y traté de convencerme de que tal vez había sido un truco de mi mente cansada. Sin embargo, algo no se sentía bien. El aire dentro del camión era pesado, como si algo invisible estuviera presionándome el pecho. Seguí manejando por unos minutos, tratando de sacudir el nerviosismo. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que eran solo sombras, pero al fijarme mejor, noté algo en el parabrisas. Era mi reflejo, pero no era yo. El rostro en el cristal era el mío, sí, pero parecía que estaba muerto. Tenía los ojos abiertos, desorbitados y la boca entreabierta, como si hubiera gritado antes de morir. Mis facciones estaban rígidas, congeladas, en una mueca de terror absoluto. Intenté moverme, levantar la mano, pero el reflejo no seguía mis movimientos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¡No, no, no!», grité, y golpeé el volante, esperando que la imagen desapareciera. Pero seguía ahí, mirándome fijamente. De repente, un golpe fuerte sacudió la cabina, como si algo hubiera caído sobre el techo del camión. Pisé el freno de golpe y el tráiler se detuvo con un rechinido ensordecedor. El corazón me latía tan rápido que apenas podía respirar. Bajé del camión otra vez, armado con una llave inglesa que llevaba siempre detrás del asiento. Caminé alrededor del tráiler, iluminando con la linterna, pero no encontré nada. Sin embargo, en el techo de la cabina había marcas, como si algo con garras hubiera intentado aferrarse al metal. No eran rayones normales, parecían hechas por algo grande y pesado. Mientras trataba de entender qué estaba pasando, un par de luces aparecieron a lo lejos. Era otro camión, acercándose lentamente. Sentí un alivio momentáneo al pensar que no estaba solo. Agité la linterna para que el otro conductor se detuviera, y así lo hizo. Era un hombre mayor, de cabello canoso y rostro curtido por años de carretera. «¿Todo bien, colega?», me preguntó mientras bajaba de su camión, encendiendo un cigarro. «No lo sé. Algo raro pasó. Vi a alguien en la carretera, y luego dudé en contarle lo del parabrisas, pensando que sonaría loco». El hombre me miró con seriedad y exhaló el humo lentamente. «La curva de la muerte, ¿eh? No eres el primero que ve cosas por aquí. Hay quienes dicen que el tiempo se dobla en este tramo, que lo que ves es tu destino reflejado». «No entiendo», dije confundido. «Yo tampoco, pero he oído historias, gente que ve su propia muerte antes de que ocurra. Algunos dicen que es la carretera misma cobrando algo que le debes».
No sabía qué responder, así que solo asentí, agradeciendo al hombre por detenerse. Nos despedimos y subí de nuevo al camión, decidido a terminar el tramo lo antes posible. Pero apenas avancé unos kilómetros, la radio se encendió sola. No había música, solo un zumbido bajo, que me puso los pelos de punta. Intenté apagarla, pero no respondía. Luego escuché una voz. «No puedes escapar», dijo con un tono que parecía venir de todos lados a la vez. Miré al parabrisas y ahí estaba de nuevo, mi reflejo muerto. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de mí, en el asiento del copiloto, había una sombra, una figura alta con ojos rojos brillantes que me observaban fijamente. El camión empezó a temblar, como si algo invisible lo estuviera empujando. Grité y traté de mantener el control del volante, pero era como si la carretera se estuviera derrumbando bajo las ruedas. Todo a mi alrededor se desvaneció en una oscuridad absoluta. Cuando desperté, estaba estacionado en la misma gasolinera donde había llenado el tanque horas antes. No había señales del camión viejo ni de su conductor. Revisé el parabrisas, temiendo ver el reflejo otra vez. Pero era solo yo. Sin embargo, en el asiento del copiloto había algo que no estaba ahí antes. Un sombrero de palma, viejo y desgastado. No regresé a esa carretera. Dejé de manejar por un tiempo, pero las noches siguen siendo difíciles. A veces, cuando cierro los ojos, veo mi rostro muerto en el parabrisas, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender, y quizá nunca deberíamos intentar hacerlo. Dicen que las carreteras guardan historias que no se cuentan. Hay algo en las noches largas y el rugir del motor que transforma lo cotidiano en algo extraño. Yo no creía en esas cosas. Para mí, conducir un camión era simplemente un trabajo, no un estilo de vida, mucho menos una aventura. Pero hay cosas que, aunque las quieras olvidar, no te dejan. Y aquí estoy recordando lo que me pasó hace ya varios años en un tramo desolado entre Matehuala y Saltillo. Siempre me gustó empezar temprano, antes del amanecer. El camión estaba cargado con sacos de maíz que tenía que llevar a un distribuidor en Monterrey. La noche anterior había dormido en una pequeña pensión de carretera, el tipo de lugar que apesta a comida recalentada y tiene paredes tan delgadas que puedes escuchar las conversaciones de las habitaciones contiguas. Aún así, dormí bien. El trabajo estaba claro: llegar al destino, descargar y volver a casa. El sol apenas comenzaba a salir cuando encendí el motor. El ronroneo del diésel bajo mis pies era un sonido familiar y tranquilizador. Salí del estacionamiento y tomé la carretera con el depósito lleno de combustible y un termo de café caliente. Las primeras horas fueron tranquilas, solo la carretera y yo. Escuchaba una estación de música norteña y de vez en cuando cantaba para mantenerme despierto. Todo parecía normal hasta que llegué a un tramo que, según mi GPS, debía estar en reparación. No había señales de desvíos ni maquinaria, solo una carretera recta y vacía que parecía extenderse hasta el infinito. Algo me hizo dudar. Revisé mi ruta 2 veces, pero todo indicaba que estaba en el camino correcto. Decidí seguir adelante. Pasaron horas, o al menos eso me pareció. El paisaje era monótono, desierto, matorrales secos y un cielo que poco a poco se nublaba. Las curvas escaseaban y el camino era tan recto que me hacía cuestionarme si realmente estaba avanzando. En ese tramo fue cuando empecé a sentirlo. Algo estaba mal. No podía explicarlo, pero mi pecho se llenó de una inquietud que no podía ignorar. El primer incidente ocurrió cerca del mediodía. Decidí detenerme para estirar las piernas y revisar las llantas. Apagué el motor, bajé del camión y me incliné junto a las ruedas. Fue entonces cuando lo vi. El asfalto, negro y agrietado, parecía tener manchas oscuras que se movían.
Parpadeé varias veces pensando que era un juego de sombras, pero no. Las manchas parecían palpitar como si fueran seres vivos. Me aparté rápidamente y me subí de nuevo al camión. Traté de convencerme de que era el cansancio y no le di más vueltas. La carretera comenzó a cambiar después de eso. El pavimento, antes sólido y uniforme, se volvía desigual, lleno de grietas que parecían tener formas. Miraba hacia adelante, pero mis ojos me traicionaban porque esas grietas parecían figuras humanas, manos alargadas, rostros gritando, cuerpos torcidos. Intenté enfocar mi vista en el horizonte, pero el retrovisor mostraba algo peor. En él veía que las grietas no solo quedaban atrás, sino que parecían seguirme, como si el suelo mismo intentara atraparme. «No puede ser», murmuré, apretando el volante con más fuerza de la necesaria. Fue entonces cuando empezó. El volante, que hasta ese momento había sido un objeto tan común como cualquier herramienta de trabajo, comenzó a sentirse extraño en mis manos. Primero, noté un leve cambio en la textura, como si la piel del volante, esa cubierta de cuero que tantas horas había tocado, se volviera blanda. Solté una mano instintivamente, pero al mirarla, me di cuenta de que estaba pegajosa, como si hubiera tocado algo húmedo. «Es tu imaginación», me repetí mientras trataba de mantenerme enfocado en la carretera. Pero esa idea se desmoronó cuando vi cómo el volante comenzaba a cambiar frente a mis ojos. La superficie se abultaba y las costuras parecían abrirse como heridas. Un sonido grotesco, algo entre un chasquido y un gorgoteo, llenó la cabina. Era como si el volante estuviera vivo. «¡No puede ser!», grité mientras intentaba soltarlo. Pero mis manos no se despegaban. El volante se retorcía, como si intentara absorber mis dedos. Era blando y caliente, con una textura similar a la piel humana. Pude sentir cómo pulsaba, como si tuviera un corazón que latía al mismo ritmo que el mío. Aceleré, tratando de mantener el control. El camión comenzó a moverse de un lado a otro, las llantas rechinando contra el asfalto. Entonces el volante pareció regresar a su estado original. Miré mis manos. Estaban temblando, pero no había rastro de la sustancia viscosa. Respiré profundamente, intentando calmarme. «Es el cansancio», me repetí. «Solo necesitas un descanso». No pude detenerme. Cada vez que intentaba buscar un área de descanso, el camino seguía adelante, sin señales de paradas, sin gasolineras, nada. Era como si la carretera se burlara de mí. El cielo, ahora cubierto por nubes densas, no ayudaba. Se sentía como si la noche llegara antes de tiempo. La radio, que había estado funcionando bien, comenzó a emitir un ruido estático. Cambié de estación, pero todas sonaban igual. Finalmente la apagué. No quería admitirlo, pero me sentía observado. A través de los espejos me parecía ver sombras que no correspondían al paisaje. Pensé en llamar a alguien, cualquier persona, pero no había señal en mi celular. Entonces lo vi, una figura de pie en medio de la carretera. Frené en seco, el chirrido de las llantas rompiendo el silencio. La figura no se movió. Era alta, delgada y parecía envuelta en algo que no pude identificar. Bajé la ventana y grité: «¿Estás bien?». No hubo respuesta. Tomé una linterna de la guantera y salí, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. La figura seguía allí, inmóvil. Me acerqué con cautela, iluminando el camino frente a mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era una persona. Era algo que había sido humano alguna vez. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban la luz de la linterna de una manera antinatural. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. Al caer, la linterna se apagó y la oscuridad me envolvió. Escuché un sonido detrás de mí, algo como un gorgoteo húmedo. Giré la cabeza y vi que la figura ya no estaba frente a mí. Estaba junto al camión, tocando el parabrisas con una mano alargada y retorcida. No esperé a que se acercara más. Me levanté
y corrí de vuelta al camión. Subí de un salto, cerré la puerta y pisé el acelerador. Miré por el espejo retrovisor, pero no había nada. Sin embargo, el volante comenzó a transformarse de nuevo. Esta vez no intentó absorberme. En su lugar comenzaron a surgir formas en su superficie, como si un rostro intentara emerger desde el interior. «Déjame en paz», grité mientras luchaba por mantener el control. Mi propia voz parecía ajena, llena de un terror que nunca había sentido. La carretera finalmente comenzó a cambiar. Aparecieron luces en la distancia y mi pecho se llenó de esperanza. Era una gasolinera, una pequeña construcción solitaria en medio de la nada. Detuve el camión y bajé temblando, casi llorando de alivio. El encargado, un hombre mayor con rostro cansado, me miró con curiosidad. «¿Está bien, joven?», preguntó. «No, no sé qué está pasando. Algo raro en la carretera y el camión», balbuceé. El hombre asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. «No es la primera vez que alguien llega aquí diciendo cosas como esas. Esa carretera tiene fama. Pero mire, lo importante es que ya está aquí. Entre, descanse un poco». Lo hice. Me senté en una silla de plástico dentro de la pequeña tienda, bebiendo un café que el encargado me ofreció. Mi corazón comenzó a calmarse, pero sabía que esa experiencia me había cambiado para siempre. Nunca volví a tomar esa ruta y, hasta el día de hoy, evito conducir de noche. Hay cosas que la lógica no puede explicar, y a veces es mejor no intentar entenderlas. Si algo me enseñó la carretera, es que nunca se termina de aprender. He pasado buena parte de mi vida al volante, recorriendo caminos desde la Sierra de Durango hasta la frontera norte. Ser trailero no es un trabajo fácil, pero es honesto, y con el tiempo aprendí a amar las largas noches, la música norteña en la radio y las paradas en fondas donde el café sabe a hogar. Aquella noche todo empezó como cualquier otro viaje. Salí de Mazatlán con un cargamento de productos agrícolas rumbo a Chihuahua. La ruta que tomé pasaba por la carretera libre, una decisión que ahora no puedo explicar. Tal vez fue la prisa por ahorrar tiempo o simplemente una corazonada equivocada. No lo sé. Lo que sí recuerdo con claridad es la sensación de vacío en el estómago mientras manejaba por aquellas curvas estrechas, rodeado de montañas y neblina. La vida en carretera tiene sus peligros, claro está. Los robos, los accidentes, incluso la soledad pueden jugarte en contra. Pero lo que viví aquella noche no lo puedo explicar con lógica. Y aunque han pasado meses, todavía lo recuerdo como si fuera ayer. La carga estaba asegurada, el tanque lleno, y el motor rugía con fuerza. Conduje durante varias horas sin problemas. Las primeras curvas fueron manejables y la música ayudaba a mantenerme despierto. Al caer la noche, la neblina empezó a engullir la carretera y el aire fresco del exterior se colaba por una pequeña rendija de la ventana. Encendí las luces altas tratando de ganar visibilidad, pero todo parecía igual. Un manto blanco que apenas dejaba ver la línea divisoria del camino. Poco después de pasar un pequeño poblado sin nombre, decidí detenerme en una gasolinera vieja. El lugar parecía salido de otra época, con un letrero oxidado y luces parpadeantes. El encargado, un hombre mayor con sombrero, salió a atenderme. «No es común ver camiones por aquí a estas horas», dijo mientras llenaba el tanque. «La verdad, prefiero esta ruta para evitar tráfico. Además, me ahorra unos cuantos kilómetros». El hombre me miró con una expresión que mezclaba curiosidad y advertencia. «Pues maneje con cuidado. Estas carreteras guardan sus propias historias», me reí, pensando que se refería a los ladrones o a los accidentes, pero su tono serio quedó resonando en mi cabeza mientras retomaba el viaje. Conforme avanzaba, la neblina se volvía más densa. Bajé la velocidad, manteniéndome lo más cerca posible del centro de la carretera.
Todo estaba en silencio, salvo por el ronroneo constante del motor, hasta que algo me sacó de mi concentración. El asiento del copiloto, vacío como siempre, comenzó a ajustarse solo. Primero se inclinó hacia adelante como si alguien invisible tratara de alcanzar el tablero, y luego se reclinó hacia atrás, como si buscara comodidad. Mi primer pensamiento fue que debía ser un fallo mecánico. Frené suavemente y miré el asiento con atención, pero no parecía haber nada extraño, al menos nada visible. Pasé una mano por encima, como esperando toparme con algo, pero el aire estaba frío y vacío. Traté de ignorarlo y seguí manejando, pero el asiento volvió a moverse, esta vez de un lado a otro, como si alguien cambiara de posición. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero decidí concentrarme en la carretera. «Es tu imaginación», me dije, tratando de convencerme. Pero en ese momento una voz grave y pausada se escuchó, clara como el día. «Mira al frente». Mi instinto me obligó a obedecer, y cuando lo hice, el volante casi se me escapó de las manos. Estaba a punto de salir de la carretera y caer por un barranco. Giré con fuerza, sintiendo cómo las llantas traseras resbalaban en la grava, pero logré mantener el control. Mi respiración era agitada y las manos me temblaban mientras trataba de calmarme. No quise detenerme. Algo en mi interior me decía que quedarme ahí sería peor. Seguí avanzando, pero la neblina parecía más espesa, como si quisiera envolverme por completo. Pasaron varios minutos antes de que notara algo aún más extraño. El radio, que hasta ese momento estaba apagado, comenzó a emitir un leve crujido. Luego, sin que yo lo tocara, sintonizó una canción vieja que reconocí de mi infancia. Era una de esas melodías tristes que mi abuelo escuchaba en su viejo tocadiscos. ¿Cómo era posible? La canción terminó abruptamente y el radio volvió a apagarse. «Ya basta, ¿qué demonios está pasando aquí?», grité al vacío, con el corazón acelerado. Pero nadie respondió. Solo el sonido del motor y el crujido de las llantas sobre el asfalto me acompañaban. Sin embargo, el asiento del copiloto seguía moviéndose como si algo estuviera ahí. Unos kilómetros más adelante, vi algo que me hizo frenar de golpe. A un lado del camino, en plena neblina, había una figura parada, inmóvil. Era un hombre con un sombrero ancho, vestido como si fuera de otra época. Levantó la mano, pidiendo un aventón. Por un instante pensé en ignorarlo, pero algo en su mirada me hizo detenerme. Bajé la ventana un poco. «¿Necesita ayuda?» «Solo hasta el próximo poblado». Su voz era profunda, casi monótona, pero tenía un tono extraño, como si no viniera de su garganta. Dudé un momento, pero no quería parecer descortés. Le hice una seña para que subiera. El hombre entró al camión y se sentó en el asiento del copiloto. No dijo nada más, solo miraba hacia el frente con las manos cruzadas sobre las piernas. Había algo inquietante en su presencia, pero traté de no pensar demasiado en ello. «¿De dónde viene?», pregunté, tratando de romper el silencio. «De lejos, muy lejos». Sus respuestas eran cortas y no intentaba iniciar conversación. Me limité a conducir, esperando llegar pronto al próximo poblado. Pero cuando miré de reojo al asiento del copiloto, me di cuenta de que estaba vacío. El hombre ya no estaba. El pánico me invadió. Detuve el camión de golpe y bajé, respirando profundamente para calmarme. Revisé el asiento, el suelo, incluso la parte trasera de la cabina, pero no había rastro de él. Decidí continuar, esta vez con las luces altas y la música a todo volumen para distraerme. Pero el asiento seguía moviéndose, como si algo estuviera ahí, ajustándose, acomodándose. No soporté más. Golpeé el asiento con fuerza. «Ya basta, ¿qué quieres?». La voz grave volvió a sonar, esta vez más clara. «No lo entiendes. Mira al frente». Obedecí nuevamente y justo a tiempo. Un enorme tráiler venía en sentido contrario, invadiendo mi carril. Giré el volante con todas mis fuerzas y sentí cómo las llantas patinaban.
El tráiler pasó rozándome y mi camión quedó detenido al borde del barranco. Temblando, apagué el motor y salí del camión. Necesitaba aire. Me senté en el suelo, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué el asiento seguía moviéndose? Y lo más importante, ¿cómo sabía que estaba en peligro? Decidí no buscar respuestas. Finalmente, logré llegar al poblado al amanecer. Ahí, en una pequeña fonda, escuché a otros camioneros hablar de cosas similares. Extraños eventos en la carretera, apariciones, advertencias inexplicables. Desde entonces, siempre reviso el asiento del copiloto antes de salir, y aunque la vida en carretera continúa, ya no tomo la ruta libre de noche. No sé si fue un espíritu, una alucinación o algo más, pero aprendí una lección. Cuando algo te dice que mires al frente, más vale obedecer. Siempre me dijeron que los camioneros tenemos dos mundos, el de la carretera y el de las sombras. En el primero, uno lidia con baches, pendientes y horas interminables frente al volante. En el segundo, bueno, es ese mundo del que nadie habla. Algunos lo llaman superstición, otros locura, pero yo sé lo que vi. Y créeme, no es algo que quisiera recordar, pero tampoco puedo ignorarlo. Había salido de Matehuala a eso de las 6 de la tarde. Llevaba un cargamento de autopartes para entregar en un taller cerca de Monterrey. Era un trabajo rutinario, de esos que no prometen sorpresas, pero, como siempre pasa, lo inesperado se esconde en los detalles. Mientras avanzaba por la carretera, sentí una inquietud rara en el ambiente. Había algo diferente en el aire, una sensación como de estatismo, como si todo estuviera reteniendo el aliento. Dejé que la radio hiciera su trabajo, con canciones norteñas que me acompañaban en la monotonía del camino. Sin embargo, poco a poco, el sabor metálico comenzó a colarse en mi boca. No sé si alguna vez has probado sangre, pero si lo hiciste, sabes que deja un regusto a óxido, un sabor que cuesta sacar. Al principio pensé que era mi imaginación. Me aseguré de que las ventanas estuvieran cerradas y encendí el ventilador de la cabina. Nada cambió. El aire parecía pesado, denso, como si trajera algo más consigo. Pasé por un par de gasolineras y puestos de comida, pero no me detuve. Quería llegar temprano, entregar el cargamento y regresar a mi cama. La carretera seguía vacía, un vacío que empezaba a resultar incómodo. Alrededor de las 9 de la noche me adentré en un tramo conocido por ser peligroso. No por ladrones ni por baches, sino por las historias que la gente cuenta. Ese pedazo de carretera entre Galeana y el norte de Nuevo León siempre ha sido escenario de leyendas. Personas que aparecen de la nada, luces que flotan sobre los cerros, cosas así. Yo nunca he sido supersticioso, pero te mentiría si dijera que no me daba escalofríos pasar por ahí. Esa noche, mientras avanzaba por el tramo, las luces de mi tráiler iluminaron algo en medio del camino. Era una mujer. Estaba parada, mirando directamente hacia mi camión. Su vestido era blanco, pero tan sucio y desgarrado que parecía más gris que otra cosa. Al principio pensé que había tenido un accidente, así que reduje la velocidad. Pero algo en su postura me hizo detenerme en seco. Estaba de pie, sí, pero el torso se inclinaba hacia adelante de una manera antinatural, como si sus piernas no pudieran sostenerla del todo. Tenía el cabello negro, enmarañado, cubriendo gran parte de su rostro. «Oiga, ¿necesita ayuda?», grité desde la ventana, pero no se movió ni respondió. Encendí las luces altas para verla mejor y entonces lo noté. No había pies. Sus piernas terminaban en rodillas desgarradas, con carne abierta que brillaba bajo la luz. El pánico me atrapó. No podía entender lo que estaba viendo, pero sabía que no era normal. Cuando reaccioné, metí primera y aceleré, dispuesto a dejarla atrás. Sin embargo, a los pocos metros, algo me obligó a frenar de golpe. Allí estaba ella otra vez,
en medio del camino, como si nunca me hubiera movido. Esta vez estaba de rodillas, arrastrándose hacia mi tráiler con las manos extendidas. No podía quedarme ahí. Apreté el volante, sintiendo cómo mis manos sudaban, y decidí esquivarla por un costado. Mientras pasaba, miré por el retrovisor para asegurarme de que no la había atropellado. No había nada. Aceleré hasta que el motor rugió como nunca antes. Los cerros y las curvas se convirtieron en un borrón mientras trataba de alejarme de esa cosa. A unos kilómetros vi las luces de una gasolinera. Era de esas pequeñas, con un par de bombas y un comedor improvisado. Estacioné el tráiler y entré buscando algo que me calmara los nervios. Pedí un café bien cargado y me senté cerca de la puerta, tratando de procesar lo que había visto. El encargado, un hombre de cabello canoso y expresión seria, me miró fijamente mientras llenaba mi taza. «Viene de allá arriba, ¿verdad?», dijo, señalando con la cabeza hacia la carretera. Asentí sin decir nada. «Déjeme adivinar», continuó. «Vio algo, tal vez una mujer». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Cómo lo sabe?». El hombre se encogió de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. «Esa cosa aparece cada tanto. Nadie sabe qué es, pero dicen que es el espíritu de una mujer que murió hace muchos años en un accidente por aquí. La encontraron partida en dos». Mi mente regresó a lo que había visto, la forma en que se arrastraba, sus piernas mutiladas. «No sé qué haya sido», dije finalmente, tratando de sonar escéptico, «pero no pienso quedarme para averiguarlo». Pagué el café y regresé al camión. Me dije a mí mismo que era solo una alucinación, algo provocado por el cansancio. Sin embargo, mientras avanzaba hacia Monterrey, el aire dentro de la cabina volvió a saber a óxido. No estaba solo. El retrovisor del camión mostró algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. La mujer estaba sentada en la parte trasera de la cabina, justo en la esquina donde terminan los asientos. Estaba quieta, pero su cabeza se inclinaba hacia un lado, como si estuviera observándome. No sé cómo no choqué en ese momento. Mis manos temblaban mientras trataba de mantener el camión en línea recta. «Déjame en paz», grité esperando que funcionara. La figura no respondió, pero el aire se volvió más pesado y un frío que no era natural llenó la cabina. Cerré los ojos por un segundo, solo un segundo, y cuando los abrí, ella ya no estaba. El resto del viaje fue un infierno. Cada sombra en la carretera parecía moverse y cada sonido del motor me hacía saltar. Llegué al taller alrededor de las 2 de la mañana, descargué el cargamento y me estacioné para descansar unas horas, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura arrastrándose hacia mí con las manos extendidas y el vestido cubierto de tierra y sangre. Dicen que los camioneros aprendemos a vivir con las cosas que vemos en la carretera, pero yo sé que esto fue diferente. Desde esa noche, evito esa ruta como si mi vida dependiera de ello, porque, en el fondo, sé que ese aire oxidado sigue esperándome.